y unificar capacidades, conocimientos y destrezas de los obstetras en los diferentes niveles de atención de salud, y así evidenciar el importante trabajo que realizamos nosotros los obstetras en todo el Perú. Conferencias que serán expuestas por reconocidas obstetras especialistas. Desde ya, a todos ellos, mi agradecimiento y reconocimiento. Esperemos que se cumplan las expectativas trazadas y por ello, estimadas obstetras, sin más preámbulo, doy aperturada este importante evento de conferencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora obstetra Laime Molina, y con su brillante exposición de lo que va a ser esta secuencia de capacitaciones, damos el pase a nuestra ponente, la obstetra especialista Jacqueline Figueroa, quien es además jefa de obstetras del Hospital Antonio Lorena de Cusco. Obstetra, por favor, ¿podría prender su micro, por favor? Muy buenas tardes a todas ustedes. Muy agradecida con el Consejo Regional 10 por la invitación y de igual forma agradecida con todos ustedes por ser partícipes de esta importante actividad académica. Además de ello, vamos a ir informándonos un poco más. Ustedes tienen muchísima información que vamos a ir compartiendo y espero cubrir ciertas expectativas para que podamos tener un ritmo de manejo adecuado, podamos limar muchas dudas que de repente tenemos y podamos mejorar nuestras competencias a este nivel. Sin más que decir, creo yo que comenzamos con la ponencia y vamos a ir avanzando y como indicó la anfitriona, vamos a ir despejando las dudas al final de la exposición. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el tema que me han asignado para desarrollar es precisamente el desarrollo de lo que es partograma. Directamente a lo que es partograma. Vamos a trabajar netamente lo que es partograma para ir despejando muchas dudas. Comenzamos indicando que el partograma es un instrumento útil precisamente para el monitoreo del progreso de trabajo de parto. Evalúa el proceso de trabajo de parto de solo un vistazo. Es decir, que si yo veo el partograma sin necesidad de ver la evolución obstétrica, la evolución que hace el especialista, el ginecólogo, yo tengo que darme cuenta ya en qué proceso va el trabajo de parto. Si yo lleno correctamente un partograma, voy a darme cuenta de la característica y de ciertas situaciones que el partograma me vaya a ir como avisando, si se puede decir, en un proceso normal de trabajo de parto. Esto va a evitar también intervenciones innecesarias, tales como tactos repetidos, que de cierta forma pueden inclinar a una situación de exposición para infección a la paciente. De igual forma, me va a permitir intervenir oportunamente, ello para identificar las desviaciones oportunas que se vayan dando. Asegura el monitoreo minucioso de la parturienta.
En esta situación vamos a ver minuciosamente lo que es la identificación de latidos cardíacos, la característica del líquido, la característica de las contracciones uterinas, la dilatación, la altura de presentación. Vamos a evaluar a su vez las funciones vitales maternas. De igual forma me va a identificar para patrones de distosia de presentación. Bueno, también sabemos que de cierta forma el partograma fue un modelo que se instauró, es un estándar internacional que asignó la OMS en 1988 aproximadamente, y en 1992 se elaboró un modelo simple, que es el que estamos viendo, con lo que se puso en práctica en África en aproximadamente 17,000 pacientes, donde se registró el número considerable de partos. Además, que se ha ido modificando en merced a la experiencia adquirida. Hoy es aplicable en diferentes países donde hacemos la atención de parto. Para la atención de y la facilidad del manejo ha permitido que luego de esta experiencia se adapte como un instrumento de trabajo en todas las instituciones donde se procede la atención de parto. Como vemos, esta era el partograma que utilizábamos y de cierta forma se ha ido dejando de lado, puesto que implicaba muchas situaciones para la evaluación. Teníamos que evaluar si las membranas estaban íntegras, si las membranas estaban rotas, si la paciente estaba de pie, si estaba sentada, y de cierta forma se hizo un poco complejo el uso. Y para ingresar a lo que es la atención de partograma, de cierta forma tenemos que conocer un poco de lo que es la dilatación, la fase latente, la fase activa y la siguiente etapa de esta. En la evolución del partograma ha sido iniciada, como les indico, de forma más sencilla, práctica y de fácil manejo. Se ha eliminado prácticamente la fase latente, y el registro es gráfico. Comienza a registrarse directamente a partir de la fase activa, cuando el cuello uterino tiene 4 centímetros de dilatación. Este es el partograma modificado de la OMS, que de cierta forma tiene varias características precisas, directas, donde nos van a ayudar a hacer una evaluación minuciosa del progreso de trabajo de parto. También es importante saber que el parto tiene que ser monitorizado con un partograma. Por ejemplo, si llevamos una referencia, deberíamos de llevar una referencia con el inicio del partograma, y más aún si llevamos una referencia con respecto a una paciente con diagnóstico de trabajo de parto en fase activa y con algún diagnóstico agregado más, puesto que nos va a permitir identificar la situación de la distosia de presentación, distosia de presentación o distosia de trabajo de parto si es que se estuviera dando. Las partes de mismo viene a ser filiación, registro de latidos, características del líquido, moldeamiento, dilatación de cuello con las diferentes curvas de acción y de alerta que precisa, evaluación del descenso de cabeza fetal, número de horas de trabajo de parto, registro del tiempo real, características de contracciones, uso de agregados u oxitocina, registro de funciones vitales maternas y estudio del mismo. La filiación, vamos a comenzar con la filiación, que es la primera parte. En esa filiación nos va
a considerar la presencia de, nos va a solicitar el nombre completo, vamos a verlo aquí, nombre completo, edad, la gesta, historia clínica, fecha de ingreso de la apertura del partograma y de igual forma la hora de ingreso de inicio de partograma. Si la paciente ingresa con membranas rotas, se pondrán el tiempo de rotura de membranas y el diagnóstico de la paciente. De igual forma, tenemos el siguiente ítem, que es el de latido cardíaco fetal, que se registra cada 30 minutos con un punto que será unido para evaluar la evolución del mismo, teniendo en cuenta el rango que varía de 110 a 160. Esto de 110 porque está consignado con lo que sería la evaluación de monitoreo intraparto. Como vemos aquí, este es el trazado para evaluar frecuencia cardíaca fetal, que se inicia en la base con 80 y a partir de ahí tenemos que ir contando para identificar exactamente para que se asigne el latido cardíaco fetal. Por ejemplo, si es que voy a tener una situación por ejemplo, de 120 latidos, voy a ponerlo acá, y seguidamente a los 30 minutos tendré que hacer una evaluación, una reevaluación de latidos, sin que eso signifique que yo tenga que hacer una evaluación de tacto. Entonces, si este es 80, 90, 100, 110, 120 es acá, y por ejemplo, el siguiente latido es 125, que más o menos sería acá, le voy a hacer un punto aquí, y voy a unir inmediatamente el trazado para que yo de esa forma tenga que identificar cómo va yendo el monitoreo de trabajo de parto. Casualmente, a veces el error que normalmente nosotros vamos cometiendo es el de anotarlo ya al final, ya cuando procede el trabajo de parto. Y no nos estamos dando cuenta que en este proceso los latidos pueden ir cayendo, puede hacer una taquicardia, puede hacer una bradicardia y no nos hemos ido dando cuenta. Y este proceso también nos puede ayudar a identificar ciertas situaciones de distosia. La siguiente parte es la evaluación del líquido amniótico, la identificación, que acá nos indica que registre el color del líquido en cada examen. Pondremos íntegras o si están rotas, si está el líquido claro con una C, si es el líquido con características de meconio, con una M, y con manchas de sangre si asignaremos la letra S. De igual forma, el moldeamiento vamos a tener que ver muchísimo con respecto a las suturas, la característica de la sutura. Pero recordemos que esto del moldeamiento nosotros lo vamos a ver siempre y cuando hagamos un tacto vaginal. De otra forma no lo vamos a poder hacer, puesto que la única forma de identificar la característica de la sutura va a ser con una evaluación digital de parte nuestra. Y diremos que es 1 cuando se toca muy semejante a un hilo y los parietales van a estar de lado a lado, van a estar a la par. Diremos que es un tipo 2 cuando en este caso no se toca la sutura y está encimado, los parietales van a estar encimados, pero al momento de la presión, van a retornar a su espacio. Y de igual forma, cuando uno va comunicando al especialista, seguramente nos va a indicar que continuemos con el monitoreo o que esperemos un poco. Y la situación de característica 3, el tipo 3, en este caso, el hueso está uno sobre otro. Y a veces le damos el denominativo de impactado, que están impactados los huesos y que no van a retornar en el momento de la evaluación, de la presión. Y esto solamente se va a evidenciar en una situación de tacto vaginal. Tenemos que hacer un tacto vaginal para evaluar ello. Aquí vemos las características del líquido, de cómo va a ir.
si la paciente ingresa con membranas rotas, le pondremos aquí, perdón, le pondremos aquí el marcador, como les había indicado, de una R, puede ser una R al ingreso, y el tipo de moldeamiento de las suturas, ¿no? Que puede ser 1, puede ser 2, dependiendo de la evaluación que haya. Y en la siguiente evaluación yo voy a indicar ya una C, si es un líquido claro, o una M, si es meconial, o una S, si es sanguinolento. Ya no necesito poner el ítem de R porque ya lo hice al ingreso. Y de igual forma, aquí voy a asignar lo que vaya a identificar en una evaluación. Ahora, a veces decimos, yo veo que la paciente no la voy a evaluar a la media hora o a la hora nuevamente, pero estoy evidenciando el líquido en el pañal. Entonces, puedo poner la característica aquí. Puedo poner si es claro, todavía es claro, pero si de pronto yo veo en la evidencia que ese líquido va tornando, va cambiando el color, también voy a asignar, porque esto me va a dar una identificación de que algo está pasando dentro del trabajo de parto. Y comenzamos, y vamos a entrar a lo que es la dilatación. La dilatación, de cierta forma, que es nuestra bandera para el personal obstetra, puesto que el hecho de que nosotras manejemos pacientes eutóxicas en su mayoría hace que nosotros tengamos muchísima destreza en ello y aprovechar esta destreza para llenar correctamente un partograma. Tenemos una situación de manejar muchísimas pacientes obstétricas, entonces nuestro partograma tiene que estar perfectamente lleno, sin ninguna observación que implique una situación de duda al respecto para el manejo de Ahora, tenemos dos curvas acá, como les había explicado antes, una curva de alerta y una curva de acción. La curva de alerta nos va a decir que esta curva es el límite de mi trabajo, de mi atención, para que yo pueda hacer todo mi trabajo hacia la izquierda de la curva. Inmediatamente comienza a desplazarse a la derecha de la curva, esto va a implicar y nos está avisando que estamos haciendo no nos estamos dando cuenta de alguna situación de distocia, que no haya buena dinámica, que tengamos que hacer nuevamente un tacto vaginal, que tengamos que hacer un monitoreo electrónico fetal, que tengamos que evaluar de repente una situación de evaluación de altura uterina con nuestras maniobras de Leopold, o que de repente tengamos que revisar una ecografía que la paciente haya tenido y seguramente se nos ha ido algo por allí. Entonces, la curva de alerta nos indica, es una línea que comienza con 4 centímetros, como dijimos, con la fase activa de dilatación, hasta el punto de dilatación total, es decir, hasta los 10 centímetros. Y esto se espera aproximadamente 1 centímetro por hora. Y la curva de acción está paralela a las 4 horas a la derecha de la curva de alerta. Es decir, que si yo tengo una paciente con 5 centímetros, vamos a poner, y la evalúo por acá, y continúa con 5 centímetros, significa que yo he estado perdiendo 3 a 4 horas aproximadamente y he dejado de lado a la paciente y no me he fijado de que tengo que hacer algo por esta paciente. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, nosotros estamos en esta situación de aquí, con 4 centímetros, hay establecimientos donde se atiende parto como el mío, donde por resolución aperturamos el partograma con 5 centímetros. ¿No? Entonces, cada institución asigna sus guías de atención para adecuar de acuerdo a su realidad el inicio del partograma, sin que esto implique una alteración dentro del proceso de evaluación para el normal gráfico de un trabajo de parto. Aquí vamos a hacer un poquito de recuerdo con respecto a la altura de presentación.
con respecto a los quintos, recordaremos que la cabeza que está flotando por encima de la sínfisis del pubis, la denominamos 5 quintos. De igual forma, para 4 quintos, la cabeza que palpa acomodada en el ancho de los 5 dedos por encima de la sínfisis del pubis, la cabeza está en 2 quintos por encima del pubis, y la cabeza se palpa acomodada en el ancho con 2 dedos por encima de la sínfisis púbica. De igual forma, acá tenemos 5 quintos completamente por encima, los 4 quintos incipucio alto, occipucio se siente fácilmente, 3 quintos incipucio se siente fácilmente y el occipucio se siente aún. Los 2 quintos incipucio se siente, 1 quinto incipucio se siente, occipucio ya no se siente y 0 quintos la cabeza prácticamente no se va a palpar. De igual forma, tenemos acá el gráfico y la guía donde nosotros vamos a ver que de acuerdo al descenso por planos de Lie, por los quintos o por los planos de Hodge, nuestra intersección va a marcar en -1 a 0, con lo que es la evaluación de Lie, con los quintos en 2 quintos aproximadamente y con lo que es planos de Hodge en la altura de 3. Con respecto al número de horas y las horas reales, esta identificación nos va a indicar que este número de horas es el número de tiempo del trabajo de parto. 1, 2, 3, 4, 5 va a determinarse. ¿Ya? Acá vemos un cuadro que está lleno prácticamente. Y aquí las horas reales, la hora. Esta hora, por ejemplo, es la hora a la que ha ingresado la paciente. 10 de la mañana ha iniciado la fase activa y se le ha aperturado el partograma. Esta es la hora real y esta es las horas de labor de parto, las horas que están transcurriendo desde el inicio de la fase activa. Cuando hablamos de contracciones uterinas, que es parte del partograma, se refiere al tiempo transcurrido desde el inicio de la fase activa de trabajo de parto y la hora del registro de la hora real. Tenemos 3 categorías que le damos dentro del partograma. Cuando la contracción es de menos de 20 segundos, el formateo es escaso, es con puntos aproximadamente. De 20 a 40 segundos, será un poquito más oscuro y de 40 o más de 40 segundos, será completamente oscuro. Y vamos a hablar un poquito con respecto a ello, con respecto a las contracciones uterinas. ¿Cómo son las contracciones uterinas? La intensidad va a depender de cómo vaya el trabajo de parto y esta intensidad normalmente me va a dar 2 tipos de evaluación, con hiposistolia, con hipersistolia. Vamos a tener que identificar estos 2 casos y si no, va a ir normal el trabajo de parto. La duración de las contracciones, esto va a depender con lo que habíamos hablado antes. En lo que respecta a tono uterino, de igual forma, es la mínima presión ejercida por el músculo uterino y se va a evaluar indicando si el tono está haciendo una hipertonía o una hipotonía. El intervalo va a ser el tiempo que transcurre de término de contracción a inicio de la siguiente contracción y la frecuencia también va a depender mucho y esto nos va a hacer identificar con el término de bradisistolia o taquisistolia, que bradisistolia sería menos de una contracción o una contracción en 10 minutos y hablaríamos de una taquisistolia cuando encontramos más de 5 contracciones en 10 minutos aproximadamente. La siguiente parte es sobre el uso de oxitocina, el uso de insumos, otros insumos y oxitocina, que normalmente es lo que se usa. Teniendo una paciente que hace distocia, recordemos que esta situación va a llevar a que esta paciente
tenga que necesitar administración de oxitocina. Entonces, cuando vemos acá este ítem, nos vamos a ir dando cuenta que tenemos que graficar las unidades internacionales que nos ha indicado el especialista. ¿Cómo nos indica normalmente? Nos indica una ampolla, ¿verdad? Una ampolla en 1 litro. Entonces, asignaré las 10 unidades. ¿Por qué tengo que asignar las 10 unidades? Porque puede darse el caso que también nos puede indicar 5. Sí, solo 5 unidades. Entonces, va a depender de la indicación médica para que inicie nuestra conducción. Y el goteo acá normalmente se hace muchas veces con 4 u 8 gotas. Recordemos que de aquí a aquí tenemos 30 minutos. Hasta aquí es 1 hora y así sucesivamente. Como la conducción me indica que es un goteo, un agregue de 4 gotas cada 15 minutos, va a depender de la hora en el que yo voy a iniciar. Va a depender muchísimo de la hora en el que yo voy a iniciar. Una vez que yo inicie a una determinada hora, vamos a asignar aquí. Suponiendo que sea a las 10 de la mañana que yo he iniciado acá, entonces acá va a ser 11 de la mañana, pero acá al centro va a ser 10:30. Y si la conducción yo la he iniciado 10:20, por ejemplo, o 10:15, significa que yo ya tengo que agregarle. Vamos a asumir que es 10:20. A los 15 minutos va a ser 10:35, que yo tengo que agregarle aquí 12 gotas, ¿verdad? 10:35, o sea, 10:30 es acá, 10:35, acá corresponde 12 gotas, ¿sí? Estamos hablando de la hora, dependiendo de la hora. Pero si yo, por ejemplo, inicio antes, comencé la evaluación a las 10:15, por ejemplo, ya 10:10 vamos a ponerle. Estoy comenzando con 8 gotas, 10:10. Y le sumo 15 minutos más, son 10:25. Todavía estoy acá adentro, recuerden, estamos acá, son 30 minutos. Entonces, no le voy a asignar ninguna nomenclatura acá, porque todavía no ha pasado las 10:30, ¿sí? Todavía no ha pasado las 10:30, son 10:25. Y mi dinámica no es igual, no está avanzando y necesito gotearle más. Entonces, como necesito gotearle más, voy a gotearle o incrementarle el goteo. Estaba con 12 y ya tengo 16, ¿no es cierto? Son 16. 16 gotas, ¿a qué hora le voy a agregar? 10:25 más 15 minutos son 40. 10:40. 10:40 estaría dentro del segundo espacio, ¿sí? Entonces, automáticamente ahí le voy a poner 16 gotas. Ahí. ¿Ya? Si la dinámica con 16 gotas es la ideal, ¿y cuál es la ideal? Mínimo 3 contracciones en 10 minutos. Perdón, de 3 a 4 contracciones en 10 minutos. Entonces, eso significa que ya encontré el goteo ideal para mantener ese goteo. Entonces, ya tengo 3 contracciones, ya 3, 4 contracciones en 10 minutos. Le voy a mantener igual. En este siguiente le voy a continuar igual a 16, igual acá 16, hasta que la paciente complete. Una vez que completa, no le voy a suspender el goteo. Voy a mantener al mismo goteo para que pase a sala de partos y se produzca el expulsivo, el periodo expulsivo. Pero si de pronto inició bien el goteo y de pronto algo pasó y nuevamente comienza a descender, nuevamente voy a agregar. ¿Puedo hacer eso? Sí puedo hacer. Puedo agregar nuevamente el goteo hasta 32 gotas, nada más, ¿sí? Entonces, esta es la forma de aplicar el goteo y el seguimiento dentro del ítem de administración de medicación dentro de lo que es nuestro partograma. Y como les había dicho, dentro de lo que es evaluación de funciones vitales tenemos la asignada para la mamá. Pulso, presión, temperatura y
Pulso, temperatura, presión, y eliminación de orina. En esta situación vamos a ver que de igual forma todo va a comenzar a partir de la hora en la que yo voy a iniciar el partograma, a partir de la dilatación en la que la paciente sea identificada en emergencia o hospitalización para aperturar el partograma. Entonces, vamos a asumir que nosotros queremos una evaluación tenemos que asignar la indicación de presión arterial de igual forma. Comenzamos acá con 70, 80, 90. Esto comienza en la parte inferior, 60, 70, 80, 90, 100. Entonces vamos a identificar y la presión se va a asignar de esta manera. 60, 70 vamos a decir que es un 110, 80 aproximadamente, y lo hacemos en el medio, van a disculpar el pulso, y lo jalo para acá, ¿sí? 60, 70, 80, 90, 100, 110, exacto, y le jalamos ahí, dentro de la hora que estamos iniciando. Estamos pensando que le estamos iniciando acá con 4 centímetros y con la hora que indica. Y de igual forma el pulso es un punto, de igual forma como el latido, que se va a hacer cada 30 minutos. Entonces, con 4 centímetros aproximadamente, la paciente va a tener, asumamos que unos 75 de pulso. Y el siguiente control, conjuntamente con el latido cardíaco, será el siguiente, que asuman que sea 80. Vamos a ponerlo como 80. Y inmediatamente vamos a hacerle la secuencia de gráfica para ello. La presión arterial se va a registrar cada 4 horas. Si yo le asigné 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2. Acá tendré que iniciarle la siguiente gráfica de presión arterial si es que aún no se ha terminado el trabajo de parto, y de igual forma continúa lo que es la identificación de pulso. Temperatura. ¿Es necesario que apliquemos e identifiquemos la asignación de temperatura? Sí. ¿Por qué? Porque es importante la temperatura. Porque si la paciente está con fiebre, vamos a tener alteración en lo que es funciones vitales maternas. También va a estar con el pulso acelerado y a su vez va a tener complicaciones con el bebé, porque ese bebé seguramente va a tener va a tener incremento del latido cardíaco fetal. Y esta es la última parte donde indica la evaluación de la orina, que en muchos establecimientos donde hacemos la evaluación, identificación con proteínas con las tiras, lo vamos a poner, la acetona lo va a hacer laboratorio, y el volumen es la cantidad que la paciente va miccionando cada vez que desee ir al baño. Recordemos que las pacientes dentro del trabajo de parto tienen muchísima sensación de orina, de miccionar, y esto también les va a ayudar conjuntamente con la movilidad que ellas generan dentro del trabajo de parto. No sé si le ponemos el término de limitaciones, pero tenemos ciertas situaciones con respecto a la evaluación y al seguimiento correcto del partograma. La exploración cervical es variable entre los observadores. Es ideal que de una evaluación a otra evaluación sea la misma persona quien asigna ello. ¿Para qué? Para ver cómo va yendo esas modificaciones. Muchas veces sucede que hacemos una evaluación y viene el médico y nos dice, no, eso así, está así, o sucede lo contrario. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer un seguimiento y una situación de valoración de preferencia de la misma persona, pero muchas veces no se puede. Entonces, va a depender, la identificación de la dilatación cervical va a depender muchísimo de la experticia de la persona que hace la evaluación y del que va haciendo el seguimiento de Requiere un protocolo a seguir, como les digo. Si no se explora con frecuencia, es decir, cada 30 minutos, no vamos a identificar situaciones de alerta para nosotras. Y se requiere juicio clínico. El partograma no es solo un instrumento, es solo un instrumento de registro. En ninguna parte del partograma me dice qué hacer, qué tengo que hacer. Tengo que tener juicio clínico.
Y en ninguna parte del partograma nos indica que la paciente tiene que pasar a cesárea. También va dependiendo de la evaluación para que éste nos indique qué está yendo mal, qué tengo que hacer, qué puedo agarrar y continuar guiándome para que prosiga un trabajo de parto. Y si a pesar de las indicaciones que yo que se ha asignado, ya pues se puede hacer una interrupción por vía abdominal. Bueno, creo que es todo hasta aquí y quería un momentito detenerme para explicarles un poquito sobre lo que es el descenso con respecto a los quintos. Porque de cierta forma a veces tenemos un poquito de dificultad con ello. ¿Me ayudas a poner? Sí, sí, cámara. A ver, me voy a parar. Me voy a parar un poquito para que tengamos, que nos quede un poquito más claro lo que es... Disculpe, obstetra Jacqueline, ¿puede dejar de compartir su pantalla, por favor, para ver mejor su explicación? Okay. Ya, vamos a hacer un poquito de explicación. Acá tengo un muñeco que de cierta forma me va a indicar cómo va yendo la evaluación de los quintos para que no tengamos la evaluación en esta. Entonces vamos a poner la mano sobre la sínfisis púbica. Vamos a poner la mano sobre la sínfisis púbica y vamos a ir calculando aproximadamente los 5 dedos sobre ¿ya? Vamos a ver más o menos así, de esta forma, los 5 dedos sobre y según va descendiendo la cabeza fetal, vamos a ir quitándole un dedo. Y de igual forma así, bueno, en este caso así, para la practicidad de la evaluación, y después de esta manera, y después ya no vamos a ir tocando. Cuando nosotros normalmente ya no vamos a tocar, es que vamos a indicar que la cabeza está encajada, que está llegando aproximadamente a la altura de las espinas ciáticas, donde va a ser nuestra guía, que es esta parte de acá. Este bebé es un poco cabezón, van a disculpar. ¿Ya? Donde va a... si nos damos cuenta con esta maqueta, aquí están las espinas ciáticas. Entonces ahí vamos a identificar la presentación, vamos a utilizar el término de encajada y es donde nosotros vamos a valorar si es que nuestro trabajo de parto va a proseguir o no. De igual forma, también quería un poquito aprovechar ello para hablarles sobre las suturas. Hablábamos sobre la disposición de las suturas con respecto, y lo vamos a hacer muy fácilmente con los dedos, donde una identificación tipo 1 va a ser así como cuando cerramos los dedos, y el tacto va a ser y no va a haber espacio ni nada, o sea, va a estar ahí tranquilamente, están paralelos los dos parietales, y de igual forma, cuando asignamos tipo 2, va a cabalgar un poquito, pero cuando yo hago el tacto, empujo, va a ceder, va a regresar a su espacio, va a regresar a su sitio. Pero cuando hablamos de un tipo 3, va a remontar, y cuando yo presiono un poco, no va a ceder. Casualmente, tenemos muchas veces la oportunidad de cuando está la cabeza coronando, está en pleno periodo expulsivo, esta situación
se va a dar. A veces tenemos la oportunidad de tocar una sutura tipo 2 o muchas veces una sutura tipo 3 porque ya la cabeza va a salir, ya no va a regresar. O sea, va a salir nada más y va a regresar. Y va a sobremontarse las suturas para luego regresar a su tamaño. Entonces, muy pocas veces tenemos esta oportunidad de tocar. Y cuando tenemos esta oportunidad de tocar, tenemos que hacerlo porque es la única forma de identificar. Nosotros, muchas veces la teoría está lejos de la práctica y los que ya estamos laborando nos hemos ido dando cuenta de esto. Nuestra teoría está muy lejos de ella y muchas veces la práctica va a ser que nosotros vayamos identificando ciertas situaciones de distosia, ciertas situaciones de información con respecto a ello. Eso es todo, muchas gracias y si hay alguna duda, podemos hacer la información compartida para que podamos también escuchar vuestras experiencias y todo ello con respecto al partograma. Gracias. Muchísimas gracias, obstetra Jacqueline, por la intervención. Es una muy buena ponencia en la cual nos ha podido despejar muchas dudas respecto a la utilización del partograma en todos sus procesos de atención del trabajo del parto. Si tienen alguna duda, por favor, hacerla llegar por el chat del Zoom para poder despejar nuestras dudas. Tenemos la primera duda, obstetra Jacqueline, nos dice, si la gestante ingresa con 6 de dilatación, ¿cómo sería la gráfica en dilatación y horas y con los quintos, y con los 5 quintos? Ok. Quiero... Vamos a hacerlo mejor con la imagen de partograma. Vamos a irlo escribiendo para que nosotros podamos tener y despejar dudas, ¿sí? Es mejor hacerlo así para que podamos tener varios ejemplos. Vamos a ir dando varios ejemplos y nosotros vamos a ir anotando. Ok. Pero necesito un poquito más de información. A ver, obstetra Pamela, por favor, si me ayuda. Estamos hablando de 6 centímetros, ¿verdad? Sí. Ya, 6 centímetros. ¿A qué hora? Nos dice la obstetra Elizabeth Peralta, si la gestante ingresa con 6 de dilatación. No nos podríamos poner vamos a asignarle. ¿Cómo sería la gráfica en dilatación y horas con los 5 quintos? Exacto. Vamos a asumir que la paciente está ingresando a las 2 de la tarde, ¿sí? 2 de la tarde con 6 centímetros. Vamos a hacer un repasito acá rapidito se me fue esta información y lo voy a reforzar. Recordemos que de acá a acá es 1 hora, así sucesivamente. A la mitad de esto son 30 minutos. Son 30 minutos. ¿Ya? Son 30 minutos. Entonces, ¿qué me dice el partograma? Que yo tengo que trabajar el inicio del partograma con respecto a la fase activa. Y la teoría que me dice de la fase activa que yo tengo que hacerlo con 4 centímetros. Si yo tengo una paciente que está ingresando con 6 centímetros, voy a correr automáticamente la curva que está asignada ya dentro del partograma. 4, 5, 6. ¿Sí? A su vez, voy a descender hacia la parte inferior. 4, 5, 6. Aquí tengo que asignar la hora que estoy indicando. Aquí, miren. 4, 5, 6.
Acá se asigna la hora con 4 centímetros. Aquí se asigna la hora con 5 centímetros. Aquí se asigna la hora con 6 centímetros. Vamos a ponerle, recuerden que en el partograma se trabajan de 0 a 24 horas. Entonces le vamos a poner, este de acá encima es número de horas. Y este de acá. Y este de acá. A ver, vamos a ampliar la imagen porque está un poco borroso, para que podamos trabajar ustedes y yo también. Ahí está mucho mejor. 4 centímetros, perdón, la hora de ingreso, que estamos poniéndole 2 de la tarde, acá sería 3 de la tarde, acá sería 4 de la tarde. Entonces, le vamos a poner 6 centímetros acá. Dijimos 2 de la tarde, ¿verdad? Perdón, acá, 2 de la tarde. Ay, no, discúlpenme. Ajá, discúlpenme. Vamos a trabajar acá, ya. Entonces, como dijimos, 6 centímetros va a ser acá. Vamos a trabajar con 2 de la tarde. Vamos a ponerle acá chiquito, 2 de la tarde. Y le voy a poner acá 4, 5, 6 de la tarde. ¿Cómo se marca la dilatación? Dijimos con X, 6 centímetros. No es un asterisco, no es una cruz, es una X. Y, por ejemplo, le vamos a poner con una evaluación con quintos, ¿verdad? Entonces, la disposición de los quintos está a este lado. Entonces, ¿cuánto quiero ponerle? Quiero ponerle 2 quintos, quiero ponerle 1 quinto. Le pondremos 3 quintos, ¿sí? Entonces, 0, 1, 2, 3, aquí. Esto de acá se llena en la intersección. ¿Por qué? Porque estamos comenzando ahí. No es un punto, es un redondito, así medio baladito. ¿Ya? Esa es la hora de inicio. A su vez, ¿qué información le vamos a agregar acá? Que la paciente entró con membranas rotas, le pondremos, ¿sí? Le pondremos membranas rotas y le vamos a poner acá. Le puedo poner R o le puedo poner C, porque está el líquido claro. Cuando hacemos la evaluación ya vamos a identificar al líquido claro. A su vez, yo necesito saber, para mi evaluación, cuánto tiempo tiene las membranas rotas. Vamos a decir que la paciente ingresó a emergencia y mientras esperaba que le evalúen en emergencia, rompió rota las membranas. Entonces, ¿cuánto tiempo será? 30 minutos. Ya. Acá dice tiempo de membranas rotas en horas. Entonces, le pondremos acá media hora. ¿Sí? O podemos ponerle 30 minutos, le puedo especificar. Pero como acá me habla de horas, vamos a ponerle media hora de membranas rotas. No está hablando si está prematura la membrana ni nada. Está hablándome tiempo de membranas rotas. ¿Ya? Esta hora va acá. ¿Se acuerdan que les dije que lo anotábamos al inicio? Esta hora va a repetirse acá. Recuerden. La fecha de ingreso vamos a ponerle como del día de hoy. Vamos a ponerle 28 y lo completamos luego. 28 de enero de 2000. ¿Ya? El nombre, la gravidez, la historia clínica. ¿Qué nos falta acá? Nos falta latidos. Escucho latidos y le identifico con 130 ya. 80, 90, 100, 110, 120, 130. Acá, un puntito. Acá en la intersección. ¿Qué más me falta? Dinámica uterina. Acá. Con 6 centímetros, supongamos que esta paciente tiene un diagnóstico de ser una segundigesta, ¿ya? Segundigesta, 38 semanas. Ya es un útero que sabe lo que es un trabajo de parto y todo. Aproximadamente, según la experiencia, esta paciente debe tener 2 a 3 contracciones en 10 minutos. Entonces le voy a marcar, dependiendo de la intensidad. Esto ya va a ser valoración obstétrica. Tengo que hacer la valoración obstétrica para identificar el tipo de intensidad. Como les había indicado, menos de 20 es muy suavecito, de 20 a 40 un poquito más oscuro, y el mayor de 40 segundos es un poquito más oscuro. Vamos yendo ahí, ¿sí? Estamos hasta, ay, perdón, me equivoqué, es acá. Acá, ¿ves? No me han dicho nada. Es acá. Pasa 30 minutos, perdón, pasa 30 minutos y yo le puedo hacer otro tacto. No, porque no puedo exponer a la paciente a una situación de infección. Entonces, pero cada 30 minutos yo le tengo que hacer latidos. Entonces, latidos, vamos a pensar que ya, igual está con 130.
La dinámica, de igual forma, tengo que seguir haciendo la identificación de la dinámica acá. Y de igual forma, ay, perdón. Y de igual forma, en esta parte inferior, ¿ya? Lo que es el pulso. Por ejemplo, esto era las 14 horas. Aquí es 15, 16, 17, 18 horas. Aproximadamente 18 horas. Vamos a hacerle la evaluación a las 2 horas aproximadamente, dependiendo de la dinámica. Y a las 10 esto es 15 horas. Y esto es 16. Y a las 16 horas, más o menos, la paciente comienza a ponerse mucho más ansiosa y tomo la decisión de evaluar nuevamente a la paciente. Entonces, le hago un tacto y posiblemente esté con 8 centímetros. Seguramente la altura de presentación ya haya descendido. Si estaba en 3/5, seguramente ya bajó a 2/5, si no es más. Y la dinámica uterina posiblemente, según la experiencia les hablo, posiblemente ya tenga mucho más, sea mucho más intensa, de 3 a 4, de 3 a 4 contracciones. Y esta, recordemos que esto tiene que estar marcado, tiene que haber estado marcado. Entonces, le vamos a ir marcando, pero antes de que yo llegue a las 4 de la tarde, esto ya tiene que estar marcado. Esto ya tiene que estar marcado, ¿sí? Esto ya tiene que estar marcado. Ahora, el número de horas, como les dije, en el establecimiento donde yo laboro, están ya está impreso en nuestro partograma. Nosotros hicimos algunos cambios, no cambios generales, sino cambios que contribuyan a la mejor identificación, sin que esto implique la esencia del partograma de la OMS. Por ejemplo, nosotros ya lo hicimos imprimir acá. Esto está impreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, 10 horas. Esto para nosotros ya nos viene impreso. ¿Ven? Entonces, esto también, si está vacío, tengo que ponerle 1, tengo que ponerle 2, 3, 4, 5, sucesivamente, hasta que se dé el momento del expulsivo. Y de igual forma, vamos haciendo así. Asumo que la pregunta podría ser, ¿y por qué no le marco acá? ¿Verdad? ¿Por qué no le marco acá? Porque le podría marcar acá. ¿Cuál es el problema? Son 6 centímetros, no respeto la curva y normal comienzo a trabajar acá. Nosotros no sabemos cómo ha sido la evolución antes de lo que estamos evaluando. Por lo tanto, dejamos libre esta parte y vamos a ir continuando por una curva normal, que es esta de acá. Esta es la curva normal. Por eso es que estamos iniciando la dilatación sobre la curva normal. A partir de esta, puede haber distocia, por supuesto. Nosotros estamos graficando una situación normal. Pero ¿puede haber distocia? Sí puede haber distocia. Entonces, nosotros le vamos a graficar en la situación normal y a partir de lo que nosotros evaluamos, ya vamos a valorar si es que la situación se está complicando, si se está distociando o no, o si realmente ya estaba distociada la paciente y va a terminar vamos a terminar de tomar una decisión dentro del centro obstétrico de donde llegue la paciente. Como que está un poquito claro o quedó todavía alguna duda al respecto. Con respecto a los quintos, tenemos acá, aquí está asignado los quintos, ¿sí? Vamos a repetir esta partecita y vamos a irnos directamente acá. Esta es nuestra guía y nos vamos a ir hacia la derecha para graficar los quintos. El quinto, la ubicación del quinto se va a hacer con un círculo y vamos a ir descendiendo. Ahora, si nosotros no hacemos una valoración adecuada al ingreso, posiblemente, si vamos a querer distociar, por ejemplo, a esta paciente, puede ser que esta paciente llegue a 8 centímetros, pero esto sigue acá arriba, no descienda la cabeza. Y digamos que la paciente llegue a completar y ello siga acá,
sea, no haya descendido la cabeza, la evaloración del quinto siga en 3/5. Entonces, ¿qué significaría eso? Que hay alguna situación con respecto al descenso de la cabeza. Ahí es donde va el hecho de leer, de repente volver a revisar la ecografía, la altura uterina, porque de repente estamos frente a una situación de desproporción fetopélvica o a una macrosomía. Es que tranquilamente el trabajo de parto se puede dar y la paciente puede completar, sí, pero eso no significa que vaya a nacer ese bebé, porque por alguna situación no ha descendido. Recuerden que en una paciente que es primigesta, el descenso se va a dar antes, a diferencia de una paciente multigesta. Entonces tenemos que valorar esto también. Muchas gracias, obstetra Jacqueline. Tenemos otra pregunta respecto a ¿cada cuánto tiempo se toma la temperatura? La temperatura la vamos a tomar cada 2 horas. Sí, cada 2 horas. Está asignado así. Y también esto se va a ir registrando en la parte inferior. Lo vamos a registrar en la parte inferior. La presión arterial la tomamos cada 4 horas. Y el pulso exactamente igual exactamente igual que la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a mover esta pantallita. Acá. Sí, vamos a borrar. Un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, acá como vemos, entonces si la paciente ingresa a esta hora, yo voy a contarle, me voy a seguir precisamente a esto. 10 de la mañana, 11, 12. A las 12 me toca hacer nuevamente la evaluación de temperatura, la evaluación de presión arterial cada 4 horas, como les había indicado. Pero esto no significa que si yo tengo una paciente que es, por ejemplo, una preeclampsia, que tengo que hacer el monitoreo, porque el monitoreo de presión yo lo voy a hacer en otra hoja aparte. Recordemos que el partograma es netamente para evaluar el parto, el proceso de trabajo de parto a partir de la fase activa. Cualquier otra medicación o algo así que utilicemos en la paciente para cualquier situación no tiene que ver nada absolutamente con este formato. Este formato es netamente para partograma. Obstetra Jacqueline, tenemos una consulta. Si una gestante ingresa a las 7 de la mañana con 2 de dilatación y a las 7:30 está con 7 centímetros de dilatación, ¿cómo se informa? Bueno, tendríamos que indagar si la paciente ha consumido algo, si la paciente... Sabemos que nuestras pacientes, al menos acá en la sierra, son consumidoras de hierbas que precipitan el trabajo de parto y muchas veces distocian el trabajo de parto. Entonces tendríamos que iniciar el partograma en 7 centímetros, como la estamos encontrando. La evaluación de la fase latente es una referencia, va dentro de la historia, pero nosotros vamos a iniciar con 7 centímetros, como la estamos encontrando dentro de la fase activa, y eso aproximadamente va a ser por acá 4, 5, 6, 7 centímetros aproximadamente. Entonces, no tiene que ver nada la evaluación anterior que se le ha hecho. Es más que todo cómo voy encontrando a la paciente. 4, 5, 6 y 7 por acá. Tenemos otra pregunta de la obstetra Eli. Dice, bueno, ya hemos respondido a la temperatura cada qué tiempo se toma y si es malo que el moldeamiento sea 3. Sí, definitivamente. Esto nos estaría indicando que esa cabecita está teniendo, esos parietales están compactando. Y si todavía estoy en trabajo de parto, supongan con unos 5, 6, 7 centímetros y la cabeza ya está asignándome este tipo de cabalgamiento, significa que vamos a tener problemas para el bebé.
y una situación de un desgarro o una complicación a nivel de mamá, pero a nivel de perine por una situación que nosotros no hemos identificado. Si está viendo situación de moldeamiento antes del expulsivo, antes de la etapa de corona que genera el producto para la salida, es porque esta cabecita no se está adaptando al tamaño de la pelvis y se está amoldando, se está tratando de adaptar, pero está llevando complicaciones a ello. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo y cuándo registrar el tiempo de membranas rotas? ¿Cómo se calcula el tiempo correcto del tiempo? Nos pregunta la obstetra Karen Ladrón de Guevara. El tiempo de identificación de membranas al ingreso de la fase activa la vamos a aplicar en la parte superior. A su vez, nosotros dentro de nuestra evolución obstétrica vamos a ir renombrándola, puesto que algunos establecimientos también ya depende mucho de la guía de trabajo de cada establecimiento. Si es que las pacientes tienen más de 6 horas de rotas las membranas dentro del trabajo de parto, ya inician antibiótico terapia. Entonces, recuerden que nuestro tiempo está acá encima, en la parte de filiación, el tiempo de membranas rotas. Y esto va a tener que descontar con las horas y la hora en el que se produzca el expulsivo. Muchísimas gracias, obstetra. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿el moldeamiento, si las membranas son íntegras, se consideran los moldeamientos? En el moldeamiento, si las membranas son íntegras, ¿sí consideran los moldeamientos? El moldeamiento se va a evaluar de forma clara cuando las membranas están rotas, pero las membranas solamente es una situación referencial con respecto a la característica de lo que estoy encontrando. La información se tiene que poner, independientemente de las membranas rotas o íntegras. Obviamente, si yo encuentro un moldeamiento tipo 3 con membranas íntegras, me tiene que llamar muchísimo la atención, porque recuerden que las bolsas y el líquido van a servir como una esponja y un resorte para la no compresión de la cabeza hacia los huesos directamente, hacia los huesos maternos directamente. Entonces, se tiene que asignar como se está encontrando. Nos pregunta la obstetra Cari. Buenas tardes. Cuando es parto gemelar, ¿cómo se llama el partograma? ¿Acaso se realizan 2? Nosotros cuando hablamos de partograma, estamos asignando netamente a un parto eutóxico. Recordemos que un parto gemelar tiene muchas condiciones. La situación de contracciones, de dinámica y todo ello no va a ser igual. La situación de sobredistensión que tiene la paciente no va a tener que ver nada con respecto a un trabajo de parto normal. En una situación de embarazo o trabajo de parto gemelar, no se va a asignar el partograma como tal. No vamos a hacer un partograma. La obstetra Sophie nos pregunta, en caso de conducción, usted mencionó que el goteo máximo es 32 gotas. Algunos ginecólogos indican hasta 60 gotas. ¿Eso es correcto? Va a depender muchísimo de las guías de trabajo que tenga cada establecimiento. Cada establecimiento dispone sus actividades de acuerdo a la realidad de su tipo de pacientes. Entonces, podría ser que de cierta forma algunos ginecólogos asignen ello, porque tienen, bombas de infusión, o sea, tienen lo mínimo necesario para una situación de emergencia. Muchos establecimientos no contamos con ello. Entonces, por ahí es que la atención y el trabajo directamente es un poco más pausado, es
es de tener un poquito más de cuidado y control. Y las guías que cada establecimiento tiene, independientemente de la norma de trabajo que tenemos a nivel nacional, las guías de trabajo que tiene cada establecimiento van a regir de cierta forma un poquito más sobre ello. Y van a ser el respaldo para un manejo que nosotros podamos tener. Muchas gracias. La obstetra Diana Flores nos comenta, ¿el número de horas se coloca? 1 o 2, dependiendo de el proceso del trabajo de parto. Sí, el número de horas va a iniciar inmediatamente, asigna el partograma. Pero, si yo... A ver. Hay una pregunta, disculpe que la corte, que según le dice, la obstetra Yerminia Milagros nos pregunta a consecuencia de esta pregunta más que nos indica. Disculpe, en cuanto a los tiempos de trabajo de parto, en el partograma, primer, segundo, tercer periodo, ¿cómo considero en el partograma el primer periodo? El primer periodo son las horas de trabajo de parto, el segundo periodo viene a ser el tiempo de expulsivo y el tercer periodo va a ser el alumbramiento en el que vamos a manejar nosotros. Trabajo de parto, parto y alumbramiento. Quería aclarar algo antes con la pregunta anterior. Las horas que se asignan, 1, 2, 3, eso está ya formateado con nosotros, como les digo. Pero si mi paciente entra acá, por ejemplo, la colega, la obstetra que me indicó con 4, 5, 6 centímetros, ¿qué significa? ¿Que le voy a restar de acá? No, vamos a considerar las horas. Si suponiendo que sale dentro de la curva, vamos a pensar que esto va a ser 6 centímetros a las 2 de la tarde. 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde aproximadamente tiene que estar dando parto. ¿Qué significa? Acá, ¿no es cierto? Entonces, esta paciente va a entrar a las 2 de la tarde acá. 4, 5, 6, acá, 2 de la tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas sería su trabajo, su primer periodo. ¿Sí? Esta parte serían 7 horas. La obstetra Katia nos pregunta, la forma de gráfico del tiempo del periodo exclusivo, ¿cómo se registra en el partograma? Les decía que nosotros habíamos implementado o habíamos agregado ciertos ítems en el partograma justamente para mejorar alguna información que de cierta forma con nosotros estaba un poquito al aire. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, de cierta forma, hemos ido actualizando un poquito ello. Vamos a ir conversando y les voy a pasar un partograma que nosotros manejamos acá y van a ver algunos agregados que nosotros le hemos ido haciendo. Entonces, en todo este proceso, hemos sacado este tiempo. Permítanme, denme unos segundos para bajarle estos trazados con lo que nosotros hemos ido modificando. Y como les digo, en esta parte de acá, nosotros, por ejemplo, hemos agregado una línea acá. ¿Dónde está? Acá. Acá le hemos agregado una línea. Y nosotros no le hemos agregado porque se nos ocurrió, sino porque dentro del trabajo nuestro teníamos muchísimas pacientes, que estaban ingresando a sala de operaciones por expulsivo prolongado. Y a veces genera mucha situación de controversia con sala de operaciones, que por qué, que no está marcado, que recién está así y tanta cosa. Entonces, nosotros hacemos la curva normal, y esta modificación se ha hecho dentro de lo que es una resolución ministerial, está aprobado, está repasado, entonces no ha habido ninguna situación con respecto a un mal manejo. Nosotros hemos puesto acá, a ver, vamos a trabajar con esto, hemos puesto acá, por ejemplo, hemos puesto acá 10 centímetros acá. Acá hemos hecho 10 centímetros con la hora y la altura de presentación, por ejemplo, que para nosotros incluso nos parecía sospechoso, pero bueno, estamos con el ginecólogo, con la evaluación respectiva y
y vamos haciendo la evaluación. A la media hora, ¿con cuánto sigue con 10? Seguíamos marcándole acá. Y a la hora nuevamente con 10 y seguíamos marcándole acá. Entonces, una vez que el médico asigna el tiempo de espera necesario o suficiente para que prosiga una terminación de embarazo por vía abdominal, nosotros hemos hecho la marca y la secuencia del tiempo donde se ha estado encontrando con 10 centímetros y inmediatamente pasa hasta las operaciones. Ya, entonces, lo hemos hecho de esa forma y ya hemos dejado de tener cierta situación con respecto a ello. Denme unos segundos, voy a compartirles unas fotos que tengo acá. Es importante que cada establecimiento de salud hagan una revisión de vuestro partograma y vean si es lo necesario que necesitan para hacer un trabajo de acuerdo a donde están. Puesto que muchas veces nosotros cuando nos vemos en la realidad, nos damos cuenta, nos damos con la sorpresa de que, no, pues hay cositas que faltan y podemos ir agregando. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta que hay cositas que faltan. Si ustedes se van dando cuenta, este es un partograma que nosotros hemos modificado. Se van a dar cuenta que acá para nosotros es 10 centímetros en esta línea donde están terminando los deditos y esta parte es el periodo expulsivo, es el momento de la salida del producto, ¿sí? Esta parte de acá. Entonces, todo este espacio es el tiempo que se demora para la salida del producto, que no necesariamente tiene que salir si es que está con 10 centímetros. ¿No es cierto? Ahora, también quiero informarles que acá nosotros hemos agregado lo que es medicamentos. Si antes nosotros teníamos que anotar cloruro de sodio, oxitocina y todo ello, nosotros le hemos asignado una numeración. Y de cierta forma esto se ve un poquito más ordenado, si se han dado cuenta. Que, por ejemplo, acá si le pongo oxitocina, le voy a poner en el número 2 oxitocina 10 unidades, porque el médico me indicó, por ejemplo, 10 unidades. Y le voy a poner el número acá que asigna, ¿sí? Todos estos cambios se han hecho, obviamente con una resolución directorial, como acción de mejora dentro del proceso de mejoras dentro de mi establecimiento. Cada establecimiento, como les digo, dentro del área de calidad, hacen sus acciones de mejora luego de una intervención, una supervisión que se realiza. Entonces, todos los establecimientos de salud tenemos áreas que nos van supervisando, nos van chequeando y vamos a ir haciendo planes de mejora y uno de los planes de mejora que nosotros en su momento tuvimos para hacer con respecto al partograma fue ese, ¿no? Incluso acá nosotros le ponemos la obstetra responsable del partograma, porque para nosotros el llenado del partograma es netamente de la obstetra. En nuestro establecimiento lo hace la obstetra. El parto lo puede atender el médico, el especialista, pero el llenado lo hace la obstetra. Entonces, nosotros vamos haciéndole el seguimiento directo y muy seguido con las pacientes. Y a su vez, como hicimos en la mejora de esto, de la implementación y la mejora con respecto a la información de nuestro partograma, también insertamos otras cosas, como por ejemplo huellas de bebé para la historia, y esto debido a muchas situaciones que comenzaron a pasar y quisimos evitar situaciones de complicación para la obstetra que estaba teniendo el parto, para la obstetra que estaba en puerperio y todo ello, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntas. Nos dice,
la obstetra Anaí Inostroza. Cuando hay cambio de turno y yo evalúo y encuentro una dilatación inferior al que me dejaron la paciente, ¿cómo grafico suponiendo que ya iniciaron un partograma? Ahí va el hecho de que yo les diga que es importante la experticia que tenga el evaluador dentro del área de sala de partos. Nosotros tenemos que saber que la frecuencia, la cantidad de veces que yo tenga que hacer un tacto va a hacer que mi sensibilidad sea mayor. Entonces, nosotros tenemos que volver a reevaluar a la paciente o hacer nuevamente una evaluación con respecto a. Porque sí va a suceder muchísimo que nos dejaron, supongan, una paciente con 5 centímetros y cuando entramos a la guardia o recibimos la guardia no eran 5, era o es más o es menos, ¿no? Que si fuera más, en fin, va a progresar trabajo de parto. El problema va a ser, creo yo, y la pregunta de la obstetra está por si es menos y se va a ir distorsionando el trabajo de parto. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuánto tiempo esperamos para tomar una acción en caso de la dilatación no avance? Yo tengo que, recuerden que del punto de línea de acción, línea de alerta, línea de acción, hay 4 horas. 4 horas en el que yo dentro de esas 4 horas ya he debido de tomar una determinación. He debido de ver si es que alguna situación con respecto a una alteración de la dinámica uterina o algo así ya debió de ser identificada. Entonces, a mi concepto, a lo mucho yo debo de esperar 2 horas con estímulo mamario, con todo lo que conlleva movilización de la paciente y todo lo que pueda conllevar mejorar una situación de incremento de dinámica, por ejemplo, si es que la dinámica no estuviera bien, ¿no? Entonces, estimulo las mamas, ya cambio de paciente, y a pesar de ello no avanza el trabajo de parto, ya pues comunico al especialista, ¿no? Para que se tome la decisión correcta. Bueno, tenemos otra pregunta. Y nos dice, al ser un periodo expulsivo, solo se grafica la dilatación porque no se tomó funciones vitales para el tiempo solo de la tensión. Exacto, por un lado. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que si vamos a recibir una paciente en expulsivo, tenemos que darnos un espacio porque tenemos un intervalo de contracción a contracción y donde tenemos que tomar las funciones vitales. Es importante tomar las funciones vitales, en especial la presión y el pulso. ¿Por qué? Porque esto nos puede conllevar y nos puede sacar de muchísimos apuros. Hagamos un ejemplo. Supongan que tenemos una paciente, una multigesta, que viene en periodo expulsivo y realmente, como dice la obstetra, por la premura no le tomé la presión. Y mi paciente prosigue el parto normal, sale la placenta y de pronto comienza a sangrar. Comienza a sangrar y dentro de mis accesos de atención, no le tomé la presión. Y sigue sangrando la paciente. Le pongo su oxitocina, le pongo en el frasco y la paciente sigue sangrando. En una situación así, posiblemente puedo pecar y ponerle una ergometrina. Sin embargo, mi paciente puede haber tenido un problema de presión arterial. Puede haber sido una paciente con preeclampsia y nosotras no la identificamos porque simplemente no pudimos hacerlo, no nos dimos el tiempo. Entonces, administrándole una ampolla de ergometrina, estaríamos exponiendo muchísimo a la paciente. Entonces, hagamos una sensibilización con respecto a ello de que sí tenemos que tomar las funciones vitales, definitivamente, puesto que tenemos un intervalo de segundos de contracción a contracción y esto nos va a permitir tomar las decisiones correctas y el actuar correcto en el caso de una complicación. Si no tenemos una complicación no nos va a pasar, no va a pasar nada, tienen razón. Pero no esperemos exponernos a una situación de emergencia para tomar una decisión correcta.
Muchísimas gracias. La obstetra Aide nos pregunta, quisiera que me aclare que en un embarazo gemelar no se realiza el partograma. ¿Por qué? Estamos hablando de una situación de sobredistensión uterina y la indicación para partograma con respecto a pacientes es de preferencia un embarazo a término, sin indicación, que no se precipite una situación como esta. La indicación de contracciones uterinas, la valoración de contracciones uterinas no va a ser la misma con respecto a un embarazo gemelar, no va a ser la misma. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Muchas gracias. En un trabajo de parto pretérmino, fase activa, ¿por qué está contraindicado la gráfica de partograma? Justamente por ello, porque es un pretérmino, no es una condición de un trabajo de parto en condiciones óptimas y que sea un embarazo a término para que de cierta forma yo genere y espere de este útero lo mismo que podría esperar de un útero con un embarazo a término. Las características de un útero con 32 semanas, con 33 semanas, 34 semanas, no es la misma que un útero a término. La disposición de hormona, la disposición de oxitocina que la paciente vaya a tener como parte de lo normal para hacer un trabajo de parto no va a ser la misma. Nos pregunta con respecto a la línea de acción y alerta, si el progreso de dilatación se encuentra dentro de estas dos líneas, ¿se considera adecuada? Si el progreso de trabajo de parto se está dando dentro de estas dos líneas, significa que ya tenemos que tomar tenemos que tomar una decisión, tenemos que valorar qué está pasando para que esté retrasándose el trabajo de parto. Tenemos que valorar situación de altura, de dinámica, una reevaluación de una ecografía si es que tuviera. Algo está pasando para que esté atrasándose la secuencia de trabajo de parto normal. La oxitocina colocada en el alumbramiento dirigido, ¿se coloca en el partograma? Como les había indicado, partograma es netamente para el proceso del trabajo de parto. La oxitocina como insumo para el alumbramiento dirigido no se pone. Esto es netamente, la oxitocina que se pone acá es netamente para el proceso de trabajo de parto dentro de una conducción, más no como alumbramiento dirigido. La obstetra Yerminia nos pregunta, en el primer periodo considero las horas solo la fase activa o la hora de eliminación del tapón mucoso según la paciente. Es netamente la fase activa, es solamente la fase activa. María Lisbeth, buenas tardes, obstetra. Quisiera preguntar, ¿en el primer periodo se considera la fase activa o es el primer momento en el que empezó a tener contracciones? Y para considerar el periodo expulsivo prolongado, ¿cuánto tiempo considero y ya debo realizar la referencia? Sabemos que de pronto la paciente que tiene una primigesta que tiene, dentro de la normativa indica que yo puedo tener un tiempo de espera de 2 horas para una primigesta y de 1 hora para una multigesta. Pero como les digo, también va a depender de las guías de trabajo de cada establecimiento de salud. Nos pregunta Aideluz, ¿el partograma está diseñado solo para parto en presentación cefálica en modalidad de vértice y a término? Un aporte que nos brinda la obstetra Aideluz. En el manejo de partograma de una primigesta es igual a las multigestas, puesto que en las primigestas la fase activa es más prolongada. Exacto, sí, definitivamente que sí, pero el partograma se ha ido unificando y este partograma es para primigesta y para multigesta. Entonces, la situación de secuencia de trabajo de parto va a tener que ser igual en la primigesta y en la multigesta, a pesar de que sabemos que la primigesta va a ser, el tiempo de espera es un poquito mayor porque es la adaptación de su carga de oxitocina que elimina ella para sus contracciones, va a ser como reciente, ¿verdad? A diferencia de una paciente que ya sabemos que ya ha dado parto.
Obstetra Jacqueline, esta presentación está transmitiéndose a través del Facebook Live del fanpage de la página del Colegio de Obstetras. Y la obstetra Gerly Ramos de Rocal nos pregunta: buenas tardes, obstetras. Quisiera consultarle, ¿cuántos tactos vaginales como máximo debe realizarse en un trabajo de parto fase activa? Lo ideal es no intervenir mucho en los tactos vaginales porque nos puede conllevar a situaciones de de infección, porque podemos arrastrar bacterias, y normalmente se hace cada 2 horas, ¿no? Cada 2 horas o cada 3 horas. Va a depender de cierta forma de la evaluación y de la condición de la paciente. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, con 4 centímetros, y a las 3 horas comienza a ponerse muy ansiosa, o a las 2 horas comienza a ponerse muy ansiosa, yo la veo y está comenzando a pujar, y la veo con muchas características donde yo tengo que tomar la decisión de hacerle un tacto, lo tengo que hacer. Pero cuanto más tiempo atrasemos de tacto a tacto, es muchísimo mejor. Y yo le pondría unas 2 horas, ¿no? De espacio a espacio, puesto que cuanto menos tacto haya, es mejor la situación de cierta forma yo quiero llegar un poquito a algunas recomendaciones que tenemos que hacer con respecto al uso del partograma. Recordemos que el partograma es parte de la historia clínica. Es parte de la historia clínica. Entonces, es un documento médico legal que ya va a implicar una situación de parte de una auditoría y tenemos que hacerlo correctamente. Ahí va el hecho de también decirles que muchas veces nosotros cuando dejamos atrás, lo dejamos de anotar, ¿no? Pero ya yo tengo solo una paciente, pero yo me recuerdo que tenía tanto. Dejamos de anotarlo. Muchas situaciones de complicación, en las situaciones de complicación o situaciones de emergencia se nos va a ir información. Es importante que nosotros vayamos secuencialmente según la evaluación y según la identificación de latidos, dinámica, pulso y todo ello. Entonces, no nos olvidemos que el partograma va consecuentemente con el progreso de trabajo de parto y además que es una pantalla nuestra, puesto que nosotras debemos de ser las encargadas de llenar el partograma. Es como nuestra carta de presentación. Entonces, creo que somos directamente responsables de todo el proceso e incluso cuando tenemos una situación de alteración, nosotras somos las indicadas para indicar, ¿sabe qué? Con el especialista, si estamos, esto está pasando, esto, la decisión, si estamos en un establecimiento de menor capacidad resolutiva, decidir referir a la paciente con su partograma o tomar una decisión mayor si es que estamos en un establecimiento con mayor capacidad resolutiva. Bueno, hemos tratado de responder todas las dudas que se han presentado a nivel de los diferentes medios de transmisión, como es el fanpage del Colegio de Obstetras Cusco y el chat del Zoom. Agradecerles a todas por su participación, agradecer a la obstetra Jacqueline Figueroa por la excelente ponencia que ha tenido el día de hoy, indicarles de que el Colegio de Obstetras Décimo Cusco les invita a todas sus capacitaciones de todos los jueves y van a estar siendo publicadas las capacitaciones durante todo el mes de febrero que ya tenemos programadas para que puedan separar sus tiempos. También indicarles que aquellas obstetras que quieran recibir constancias de participación pueden realizar el pago de 10 soles a las cuentas del colegio que se encuentran en el flyer y también en los diferentes medios de que tenemos para que puedan hacerse acreedoras a las constancias que solamente van a ser recepcionadas, por favor, hasta el 1 de febrero. Pasado el 1 de febrero no vamos a recibir más pagos debido a un problema interno de acuerdo de contabilidad, perdón. Les agradecemos muchísimo, hacerles recordar que la siguiente ponencia que vamos a tratar van a ser como,
la valoración nutricional antropométrica de la gestante. Ese es nuestro siguiente tema para el primer jueves del mes de febrero. Muchísimas gracias a todas por su atención.